continuación, la secretaria dará lectura a la cuenta. Se recibió una comunicación del Comité Unión Demócrata Independiente, mediante el cual se presente el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Javier Macaya por el diputado Sergio Bobadilla, y dos oficios de la Corporación Nacional Forestal en relación que dan cumplimiento a la ley de presupuestos del año 2021, enviando la información respectiva. El objeto de la sesión es continuar la discusión particular en segundo trámite constitucional del proyecto iniciado en mensaje que fija la Ley Marco de Cambio Climático, boletín número 13.191-12, que tiene discusión inmediata. Vamos a continuar entonces. Ayer quedamos en la indicación, si mal no recuerdo, nos correspondería la indicación número 14. Les corresponde el artículo 7, página 16. Claro. ¿Tenéis hojitas? ¿No tenéis ninguna? Dame dos por lo menos. Y ahí te lo... Qué raro, si no la había traído. El artículo 7, que es la página 16. Y la indicación 14. Que es una indicación del diputado González. ¿Qué? A ver, muéstrame. Ah, no, pues no hay que ver. Tiene que ser a 3 columnas. Eso no lo encontraba. Este es el que tuvo usted ayer. Sí. No, pero si yo no le hice los mandatos. No, sí, yo sé, pero es el que tuvo ayer. No me hago cargo de la... Entonces... ¿De 3 columnas? Sí. Es que... Y esta es de 3 columnas. Ya. Leemos la indicación 14. A ver, aquí Bobadilla va a reemplazar a Macaya. ¿Conectados qué diputados hay? ¿Conectados? Ninguno, ¿no? No hay ninguno conectado. Están aquí 2, 4, 6, 7. 8. Ya. Entonces, indicación 14, ¿lo lee? Del diputado González para modificar el artículo 7 en los siguientes términos. A. Reemplazar en el inciso cuarto la expresión en conjunto con la colaboración de. B. Reemplazar en el inciso sexto la palabra 30 por 60. C. Suprimir en el inciso sexto la expresión el pronunciamiento. D. Reemplazar en el inciso octavo la palabra pronunciamiento por informe. Eso es. ¿La ponemos en votación? ¿Ah? Ya, ¿cómo qué duda, por ejemplo? Ah, ya. La ponemos en votación. La indicación. Nadie va a preguntar, la pueden poner en votación. Ya. ¿En votación entonces? ¿En votación? ¿Diputado Mellado? ¿Tiene alguna opinión? Sí, no. No, que estaba conversando con él, que hizo porque en el caso de, dice, pronunciamiento por informe, un pronunciamiento tiene más cola, digamos, más fuerza que un informe. Un informe es algo que lo puede hacer cualquier estudiante en práctica. En cambio, el pronunciamiento es algo que efectivamente el ministerio, digamos, quien se pronuncie, tiene que ser algo fundado.
Entonces para mí es un tema más importante, digamos. Sí. Bueno, sobre la participación ciudadana que está en la letra B, eso ya se votó y se votó en contra, ¿sí? Por si sirve para agilizar el proceso. El resto de la indicación tiene el siguiente sentido: empoderar al Ministerio de Medio Ambiente y que no dependa de un montón de otros pronunciamientos, ¿no? Por eso en la letra A dice que tiene que actuar, en la letra, después de la letra G, en el siguiente inciso, que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que actuar en conjunto con las autoridades señaladas en el artículo 17. Tiene que haber una coordinación, sin ninguna duda, pero el actuar en conjunto significa que tienen que todos generar este acto administrativo. Y lo que planteamos es que debe hacerlo el Ministerio de Medio Ambiente con la colaboración de todos estos otros entes, ¿sí? La última también, porque cuando dice pronunciamiento, es pronunciamiento del Consejo de Ministros. Por lo tanto, depende de todos esos ministerios, tienen ellos la potestad de terminar el proceso. Y por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente actúa como una especie de coordinador, ¿no? Es uno de. Y eso, en otros ejemplos, le ha dado mucha burocracia al proceso, el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental. A veces los ministros tampoco están de acuerdo, ¿cierto? Y termina primando los ministerios. De hecho, en el Consejo de Ministros hay una mayoría de ministerios que no son ambientales, ¿sí? No es el Ministerio de Salud, sino está Hacienda, está Economía, ¿no? Es una decisión que hay que tomar, ¿no? Si esto va a quedar en manos de los ministerios económicos o va a quedar en manos del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros pensamos que debiera quedar en manos del Ministerio de Medio Ambiente, que es un ministerio dependiente del mismo presidente o presidenta de la República. Por lo tanto, da garantías de que está el Ejecutivo ahí. Pero que estén todos los ministerios, nos parece que se va a reproducir esta dependencia que existe, en donde el Ministerio de Medio Ambiente pasa a ser un ministerio de segunda división. Nosotros queremos que en esta materia, por lo menos, la ley de marco de cambio climático, el Ministerio de Medio Ambiente sea de primera división y sea quien lleve el proceso. Gracias, diputado. Ministro. Gracias, presidenta. Bueno, primero saludar a las diputadas y diputados presentes, y un poco para hacerme cargo de algunas aseveraciones del diputado González por su intermedio, presidenta. No nos confundamos con los comités o consejos de ministros que son distintos. Uno es el Comité de Ministros del artículo 20 de la Ley 19.300, que es el Comité de Ministros que está asociado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene un rol completamente distinto y nada tiene que ver con la Ley Marco de Cambio Climático. Y por otro lado está el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es un órgano de la Administración del Estado completamente distinto, que lo componen distintos ministerios y que ahora se incorporó al Ministerio de Educación y al Ministerio de Ciencias. El objetivo de este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, como su nombre lo indica, es incorporar una visión de sustentabilidad en la política pública. Ese fue el objetivo de la reforma del 2010 y por eso se crea esta institucionalidad. Y la lógica del pronunciamiento del Consejo de Ministros es porque el Consejo de Ministros lo que hace es proponerle al presidente de la República una decisión ambiental que cuente, valga la redundancia, con esta visión de sustentabilidad de los distintos órganos de la administración del Estado que incorporan este Consejo. Pero lo que me interesa hacer, el punto es sumamente claro, es que no hay que confundir lo que es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y su rol que está contemplado en el artículo 71 y siguiente de la Ley 19.300, con el Comité de Ministros del artículo 20 de la Ley 19.300, que son cosas distintas, que nada tienen que ver en común, que cumplen roles distintos y que incluso la integración de los ministros es distinta. Por eso, relevante es hacer presente que en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sí está el Ministerio de Salud, sí está el Ministerio de Transporte, sí está el Ministerio de Vivienda, también está el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora, como decía hace un rato, se ha incorporado Educación y Ciencias. Por eso, nosotros, si bien en general estamos de acuerdo con la indicación, lo que nos complica mayormente es un poco la confusión del concepto, y lo segundo es que el pronunciamiento que tiene que ejercer el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad es clave porque es una propuesta al presidente de la República en virtud de la cual se hacen o se ejecutan las políticas públicas en materia ambiental. Entonces, sometemos a votación la indicación. Ya, es que me están preguntando aquí algo.
Entonces, indicación 14. No sé. Indicación 14. Sí, la 14 completa. ¿La B está votada? ¿No? No hemos entrado al artículo 7 ayer. Aquí, ustedes están confundiendo con la B votada de ayer. Es una de la página 13, 12, 11. Pero el artículo 7 no se entró a discutir ayer. Entonces, tenemos la 14 que está en la página 17, la B, C y D que está en la página 18. ¿Ya? Sí. Entonces, indicación 14, diputado Álvarez. Voy a votar al final, secretaria, muchas gracias. Ricardo Celis. A favor. Félix González. A favor. Amaro Labra. No se encuentra, ¿no? Ya, no hay nadie en este momento en la pantalla, ¿no? Ahí tenéis que estar pendiente, please. Bobadilla. Contra. Mellado. Morales. Pérez. A favor. Rey. No está. Saavedra. No está. Torrealba. No está. Verdesi. Sandoval. A favor. 5 a favor. 3 en... perdón. ¿Y Álvarez? En contra. 2, 4, 5, 2, 4. Entonces 5 a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Aprobada. Ya. El resto del artículo ya está aprobado de acuerdo a lo señalado ayer, ¿verdad? Indicación 15. También este es para el artículo 8º. La coherencia dice que debiésemos aprobar esta indicación porque justamente se refiere a la colaboración en el sector, lo mismo que estamos conversando respecto a lo que acabamos de votar, con la colaboración y acá también se apunta que fundamentalmente los planes sectoriales deben ser elaborados, ¿cierto?, en colaboración con las autoridades sectoriales. Gracias, Presidenta. La indicación 15, a nuestro juicio, es primero es iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque le está atribuyendo competencias nuevas que, como se presentó el proyecto, los planes sectoriales le corresponde a los ministerios sectoriales, y la diferencia con el artículo anterior o la indicación anterior que se votó está asociada a la colaboración de la NDC. Aquí estamos hablando específicamente de la creación y el desarrollo de los planes sectoriales de mitigación, y que, como señalamos, son de iniciativa, a nuestro juicio, exclusiva del Presidente de la República. La presidenta tiene que preguntar. Sí, yo creo que es admisible en términos de que no arroga necesariamente presupuesto, sino que tiene que ver con una atribución más, y además porque le correspondería de alguna manera como órgano rector de la estrategia también climática y en el marco de esta ley marco, valga la redundancia, llevar adelante los planes sectoriales de mitigación. Y en ese sentido, como se ha sostenido en la indicación también anterior, los ministerios sectoriales pueden ser colaboradores, pueden ser complementarios, tienen una labor evidentemente sectorial, pero no necesariamente son quienes deberían estar a cargo de la elaboración de estos planes, sino más bien de llevar adelante el cumplimiento de estos planes. Esto solamente a la letra. Diputado. Presidenta, yo tengo una discrepancia con
con usted en este sentido y por eso me gustaría pedirle la opinión a la Secretaría que se pronuncie respecto de la admisibilidad o no, porque aquí le estamos asignando una función, una responsabilidad al Ministerio y esa facultad la tiene el Ejecutivo y no la tenemos nosotros. Por lo tanto, me gustaría que se pronunciara la Secretaría al respecto. Bueno, si la presidenta considera que es una nueva función del ministerio, en ese caso, claro, de acuerdo al artículo 65, numeral 2, crear nuevos servicios públicos, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones sería de iniciativa exclusiva del presidente. En este momento no tiene la función y se le está asignando una nueva función, en ese caso es de iniciativa exclusiva. Claro. Mi punto tiene que ver con que no es una nueva función, sino más bien si el órgano rector de la ley de marco de cambio climático es el Ministerio de Medio Ambiente, esto va a estar asociado evidentemente en el marco de sus funciones y de sus atribuciones. Entonces no es una nueva función. Sí. Señora Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Solo quisiera aclarar que en el artículo 8, inciso tercero, señala que los planes sectoriales de mitigación son elaborados por las siguientes autoridades sectoriales: Ministerio de Energía, Transporte, Minería, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Vivienda. ¿Y por qué estos ministerios realizan los planes sectoriales? Porque son los que tienen los mayores aportes en las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces por lo tanto son los obligados a establecer planes para reducirlos. Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente es el órgano rector y coordina la elaboración de la estrategia y de la NDC. Pero una vez en la implementación, la elaboración e implementación de estos planes, esto lo elaboran los ministerios sectoriales, porque lo que hace la ley es transversalizar la acción climática y la saca solo del Ministerio de Medio Ambiente y la, digamos, la ubica transversalmente en distintos órganos de la administración del Estado, lo que hace que un fenómeno como el cambio climático, que es transversal a toda la sociedad y a todos los sectores, sea abordado por cada uno de ellos. Entonces, lo que hace la indicación es decir que los planes sectoriales de mitigación deberán ser elaborados por el Ministerio de Ambiente. Entonces, cambia. Prende el micrófono, por favor. Perdón. No, no, pero bueno, cambia, digamos, el órgano encargado de la función de elaborar. Entonces, por eso. Gracias. ¿A alguien le cabe duda que un plan de mitigación medioambiental de cambio climático debe ser elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente? ¿A alguien le cabe duda acerca de aquello? A nadie. ¿Ah? Lo que estamos diciendo es que a esa función, que es lógica y natural, se le debe agregar la colaboración de los otros ministerios. Eso es lo que está en discusión. No es una función nueva, porque el Ministerio del Medio Ambiente obviamente va a verse involucrado, porque si alguien piensa que una ley marco de cambio climático va a estar en manos de salud o del Ministerio de Obras Públicas, obviamente no está comprendiendo la realidad de lo que estamos hablando. Entonces, este es una ley de marco climático que está sustentada, su eje rector, su eje central es el Ministerio del Medio Ambiente. A nadie le cabe duda de aquello. Lo que está haciendo es aquí, que adicionalmente a eso que es de suyo lógico, le estamos agregando que van a colaborar en eso los otros ministerios y no son ellos los que tienen que hacer, ¿cierto?, el plan sectorial. ¿Ya? Los planes sectoriales obviamente tienen que ser realizados por los distintos sectores, ¿no? Pero quien va a asumir esa tarea es el Ministerio del Medio Ambiente. Yo les pediría que pusieran en votación, señora Presidenta, la admisibilidad. Sí, lo vamos a poner en votación, pero el diputado Verdes me pidió la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero señalar que yo comparto esta indicación por una razón diferente, porque yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio pequeño, sin capacidad operativa, que tiene mucho menos funcionarios que la Seremi Salud y otras que también rozan con actividades, y es hora que el Ministerio de Medio Ambiente aumente sus atribuciones, digamos, y sea realmente un Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el tema del Tintero Puchuncaví, cuando había que hacer los controles que tendría que hacer el sector medio ambiente de la contaminación, no tenían funcionarios, tenían que hacerlo salud. Yo creo que a lo mejor puede ser un incentivo para el futuro gobierno
el desarrollar un Ministerio de Medio Ambiente como corresponde a la realidad actual. No creo que sea malo que efectivamente quede escrito de que es un rol del Ministerio de Ambiente, no porque le estemos asignando funciones, sino que por la obviedad de lo que significa que estos roles sean articulados con otros, porque, por ejemplo, en el tema de Puchuncaví, si no fuera por salud, no habría habido ninguna fiscalización del medio ambiente. Y eso no corresponde. Por lo tanto, yo creo que es bueno definir a través de otros aspectos que ese rol se constituya y se fortifique. Y esto ya fue aprobado. Entonces esto sería contradictorio. Diputado Celso. Gracias, presidente. Yo solamente para señalarle al diputado Celis que él en su fundamento ha dado la respuesta, es decir, a lo mejor aquí no estamos en relación a quién tiene que cumplir la función, si tiene que ser el ministerio o no, es quién tiene la facultad de presentar esta indicación. Y es ahí donde está la equivocación suya, diputado Celis, respetuosamente, en términos de que lo que estamos discutiendo aquí no es caso esto, quién tiene que cumplirlo o no tiene que cumplirlo, sino que más bien quién tiene la facultad desde el punto de vista legislativo de presentar esta indicación. Entonces, es un tema que tiene que ver con las atribuciones que tiene cada uno de nosotros, y en este momento esa no es una atribución de iniciativa parlamentaria, y si el Ejecutivo estuviera de acuerdo y asumiera que es conveniente, tendría que patrocinarla el Ejecutivo, pero es eso lo que estamos discutiendo, no la propuesta en sí y el fondo que tiene esta iniciativa parlamentaria, que no corresponde a mi juicio y por eso debería declararse inadmisible, tal como lo ha señalado la secretaria. No, mire, a ver, no sé si estoy interpretándolo bien, pero ustedes ayer aprobaron por unanimidad todos los artículos que no habían sido objeto de indicaciones, en toda la parte que no eran objeto de indicación. Por consiguiente, el artículo 8 en los incisos que no fueron objeto de indicaciones se entienden aprobados. Y si ustedes se van más abajo, en el último inciso de la página 19 dice que el Ministerio de Medio Ambiente tendrá el rol de contraparte técnica en la elaboración de los planes sectoriales de mitigación. Si ustedes aprobaran, a mi juicio, esta indicación 15, estaría en contra de lo que ustedes ayer ya aprobaron por unanimidad. Por consiguiente, una alternativa es que esta indicación no se entiende rechazada por ser incompatible con lo ya aprobado. Solamente dejar en claridad que esa aprobación de todos los artículos que no tenían indicaciones se aprobó con mi voto de abstención, no fue por unanimidad. Claro, pero se aprobó por esto mismo. Claro, y es el inconveniente que tiene aprobar a veces. ¿La palabra? Diputado. Presidenta, aun cuando somos del mismo partido, no siempre estoy de acuerdo con el diputado que me antecedió la palabra, Morales, pero en esta oportunidad estoy total y absolutamente de acuerdo. Creo que él ha hecho una intervención que apunta a lo medular en esto. Aquí no estamos pronunciándonos respecto de la función, sino que quién tiene la facultad. Y lamentablemente, Presidenta, particularmente en este periodo legislativo, se ha transformado en una costumbre ir más allá de las atribuciones que tenemos como parlamentarios. Y yo lo encuentro lamentable. Como también, Presidenta, decirle que históricamente siempre, por lo menos en los periodos que yo he estado acá, se ha respetado la opinión técnica de la Secretaría. Y yo lamento que en esta oportunidad no se esté considerando así. Yo encuentro que los argumentos que ha dado la Secretaría son los correctos. No tenemos la facultad para asignar funciones a ningún ministerio. Esa es facultad exclusiva del Ejecutivo. Y por lo tanto, Presidenta, yo le sugiero y le solicito que acoja la sugerencia que ha hecho la Secretaría y declararla inadmisible. Diputado Celis.
Presidenta, le pido, la Secretaría ha dado una explicación respecto a la votación de ayer. Claro, esos son los problemas cuando uno vota en forma como lo hicimos ayer. Por estar aprobado todos los artículos que no estaban. Pero obviamente hay una contradicción evidente y yo sugiero que rechacemos la indicación 15 y conservemos la otra de manera de poder discutirla en sala. Sí, estoy de acuerdo con el diputado Celis porque evidentemente yo no estoy de acuerdo con el punto de la inadmisibilidad y acá evidentemente esta indicación es contradictoria con lo que ya aprobado. Así que demos por rechazada entonces la indicación 15 y así seguimos a continuación. ¿Sí? 9 votos. No se va a someter a votación La porque 15. se entiende por rechazada. Presidenta, entonces, la opinión técnica de la secretaria, que es inadmisible, usted la desecha. ¿Eso es? Yo sí, es otro el punto al que estoy acogiendo de la Secretaría. Sí, es más fácil además. Es menos discutible. ¿Ah? ¿Por eso qué? Ah, no. Sigamos adelante con la... No, a mí no me metan. A mí no me metan, ya. Indicación 16. Del diputado González para modificar el artículo 8 de la siguiente manera. Reemplázase en el inciso quinto la palabra 30 por 60. Agrégase en el inciso quinto a continuación de la palabra municipios la expresión y gobiernos regionales. Imagino que el diputado González va a defender eso, pero es bueno incluir a los gobiernos regionales en la... Gracias, Presidenta. Bueno, se explica un poco... Gracias, diputado Félix. ¿Sometemos la votación? La indicación del diputado González. Ya, indicación 16 en votación. Diputado Álvarez. Aprobemos. Ricardo Celis. Félix González. A favor. Labra. No está. Bobadilla. Mellado. Morales. Pérez. Rey. Saavedra. No está Rey ni Saavedra. Torrealba. Abstención. Verdesi. Diputado Ricardo Celis. A favor. Marcela Sandoval. A favor. 4, 6, 8 a favor, 0 abstenciones, perdón, 0 en contra y 2 abstenciones. Entonces está aprobada. 0, 2. Aquí hay 17 la que sigue, ¿no? Miren. Ahí es 17, ¿no? Ya. O sea, va a pasar todo el resto. Ya. Indicación, la que sigue, digamos, que parece como 16, pero es 17. Indicación del diputado González para agregar en el artículo 8, inciso final, a continuación de la palabra ministro, la expresión de medio ambiente. Vamos a ponerle 16 bis en este caso para no alterar todo. ¿Eh?
Los planes sectoriales se establecerán mediante decreto supremo. O sea, finalmente se termina de consolidar el proceso del ministerio competente. Recordemos que estos planes de mitigación sectoriales son del Ministerio de Energía, de Transporte y Telecomunicaciones, de Minería, de Salud, de Agricultura, Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo. Yo no sé por qué el gobierno decidió hacer una lista cerrada. Podría ser interesante que pudiera explicar por qué una lista cerrada y no hay otros servicios que pudieran también tener planes o que pudiera quedar abierto. Bueno, estos planes finalmente se establecen por decreto supremo del Ministerio, dice acá, suscrito por el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Medio Ambiente queda afuera. Entonces nos parece... Y el Ministerio de Hacienda, claro, el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no incluir al Ministerio de Medio Ambiente, que es el ministerio que tiene que llevar adelante este proceso de... Claro. O sea, finalmente son todos ministerios del mismo gobierno, pero nos parece que va a pasear al Ministerio de Medio Ambiente y que esto se consolide a través del Ministerio de Energía con el Ministerio de Hacienda. Es un poco incoherente. Por eso... Gracias, Presidenta. Sí, solo dos comentarios. Uno, esto es concordante con el artículo 17, que ya se contempla la participación de nosotros como Ministerio del Medio Ambiente, así que no tenemos ningún problema con la indicación, solo una cuestión para hacer coherencia legal con las demás leyes que se refieren a las competencias del Ministerio del Medio Ambiente, y debiera ser del medio ambiente, no de medio ambiente. La ley 19.300 se refiere a del medio ambiente. Sometamos la votación entonces, la indicación, con esta corrección de forma. ¿Unánime? ¿Están todos de acuerdo? Ya. A ver, unánime sería Álvarez, Ricardo Celis, Félix González, Bobadilla, Mellado, Morales, Pérez, Torrealba, Verdesi. ¿Llegó Hugo Rey? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿A dónde? No lo veo. Ah, el diputado Hugo Rey, espérese que todavía no entra. Sandoval. A favor, o sea, Sí, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Esperamos a Hugo Rey que se conecte? 11. Ya. Entonces, 11 votos a favor, ya. Entonces estaría aprobada esta indicación 16 bis, diga. Aprobada 11.00. Vamos a la indicación 17 de los diputados Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdesi para agregar en el artículo 8 el siguiente inciso final. Los ministerios que no están obligados a desarrollar planes sectoriales de mitigación según lo estipulado en el inciso cuarto, podrán desarrollar sus propias versiones de este tipo de plan. Estos deberán ser compatibles con la estrategia climática de largo plazo y los planes sectoriales vigentes, pero no se les aplicarán las exigencias de este artículo. Para su diseño podrán solicitar el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente como contraparte técnica. Gracias, Presidenta. Aquí lo que nos sucede es lo mismo que discutimos en la indicación anterior. Esto nos parece que es de indicación exclusiva del Presidente de la República. Siempre el juicio que se establece como si fuera facultativo, para poder ejercer la facultad hay que tener la competencia. Y en consecuencia, lo que nosotros vemos es que habría una contradicción con el artículo 65, número 2 de la Constitución Política respecto a las competencias de los servicios públicos. Gracias, ministro. Antes de darle la palabra al diputado Celis, yo quisiera señalar que creo que no está en la línea de lo indicado en la discusión de la indicación anterior. Acá no se está definiendo una obligatoriedad, sino
una acción complementaria que viene justamente a fortalecer el cumplimiento de una estrategia y a contribuir a la estrategia climática de áreas tan sensibles que pudieran no estar contempladas en los ministerios sectoriales que están comprometidos en los planes sectoriales que sí deben cumplir por obligatoriedad. Por lo tanto, no me parece que en este sentido estamos atribuyendo una función porque no tiene carácter obligatorio, sino más bien el compromiso y la voluntad de sectores que en el Estado pudieran contribuir a avanzar en la estrategia climática de largo plazo. Diputado Celis. Sí, en la misma línea. En la misma línea de lo que acaba de señalar usted, esto es una cuestión facultativa y además, obviamente, si algún ministerio quiere participar, lo va a poder hacer. Obviamente que No es una obligatoriedad. ¿Algún otro diputado? No, para someter a votación. Yo pediría que someter a votación la admisibilidad o que se pronuncie la Secretaría también. ¿La Secretaria tiene algún punto respecto a la admisibilidad? Yo la declaro admisible, pero... Si la presidenta la declara admisible, es lo que ella es la facultada para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad. Así que no tengo comentarios, sobre todo si la quieren someter a votación. Yo creo que si esta comisión, incluso las funciones facultativas que están condicionadas, que usan el condicional como el verbo, se limita a la admisibilidad, entonces demos por aprobado todo el proyecto, porque obviamente no tiene sentido seguirlo discutiendo. Si tú usas un verbo condicional y dices que es inadmisible, entonces, ¿para qué vamos a estar discutiendo el proyecto? Porque hemos estado a favor aquí y nos ahorramos estar hasta la 11 de la noche. Sí, están expresadas las opiniones, sometamos a votación esta indicación. ¿La indicación o la admisibilidad? No, la indicación. Ya. Diputado Álvarez. Me abstengo. Ricardo Celis. A favor. González. Labra no está. Bobadilla. Hace mucho ruido los autores, por lo tanto lo voy a abstener. Mellado. Morales. Contra. Pérez. A favor. Rey. Contra. Saavedra. No está. Torrealba. En contra. Verdesi. Sandoval. A favor. 2, 4, 5. 2, 4, 2. 5 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Rechazada. Claro, el resto del artículo 8 está aprobado ya. Vamos al artículo 9. Vamos al artículo 9. Ya. ¿Empiezo ya? Indicación 18. De los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Sandoval, Saavedra y Verdesi para reemplazar el numeral 1 del artículo 9 por el siguiente. Numeral 1. Se elaborarán al menos los siguientes planes sectoriales de adaptación cuya elaboración corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente en colaboración con las autoridades sectoriales establecidas en el artículo 17. A. Biodiversidad, incluyendo ecosistemas terrestres y marinos. B. Recursos hídricos. C. Infraestructura y ciudades. D. Salud. E. Energía y minería. F. Silvoagropecuario, pesca y acuicultura. G. Zona costera. ¿Algún diputado quiere pronunciarse o sometemos a votación inmediatamente?
Aquí de nuevo aparece porque este proyecto de ley de marco climático está centrado exclusivamente en emisiones, ¿cierto? En lo que tiene que ver, el eje central, ¿cierto? Tiene que ver con aquello. Y aquí de nuevo aparece el tema de la biodiversidad, la ausencia que está en la ley de marco climático, que debiera estar complementada con la ley de SRAP, pero bueno, es un elemento importante, por eso nosotros incluimos que había que incluir biodiversidad a lo menos en la ley de marco climático, toda vez que ha estado esto muy trancado, digamos, obstaculizado en otras comisiones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celis. Ministro. Sí, muy breve. Me sumo por su intermedio, presidente, a las palabras del diputado Celis. Me hubiese gustado que el SBAT pudiera estar avanzando a mejor ritmo. Está con discusión inmediata, no ha sido puesto en tabla, lamentablemente. Pero sí, respecto a esta ley, aquí nosotros en el proyecto que fue evacuado al Senado en su número 1, el literal A, está contemplada la biodiversidad. Eso como comentario general. Y lo segundo, sin ánimo de dilatar, pero también creemos que aquí estamos en un asunto de competencias y que también sucede la misma situación que con los planes de mitigación. Sería iniciativa exclusiva 62, número 5 de la Constitución, presidente, de nuestro juicio. Ya. Ahí acá. Diputado Álvarez. En contra, secretaria. Ricardo Celis. González. A favor. Labra. No está. Bobadilla. Contra. Mellado. Morales. Contra. Pérez. Rey. En contra. Saavedra. No está. Torrealba. En contra, secretaria, porque es absolutamente inadmisible. Verdesi. Sandoval. 5 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Rechazado. Ya, vamos a poner a Saavedra acá presente. ¿Le salió negativo? ¿Le habrá salido negativo? ¿Le habrá salido negativo? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, eso es el punto. Indicación 19. Acércate más a González. Indicación 19 del diputado González para modificar el artículo 9 en el siguiente sentido. A. Agrégase en el literal C. A ver, ya, sí. A continuación del punto y coma, la frase, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas y la sustentabilidad acuífera. Después viene todos al mismo artículo. No sé si quieren leerlas todas al tiro o las van viendo por literal. ¿Ministro? Presidenta, y por su intermedio preguntarle al autor de la indicación, porque no entendemos bien la indicación, porque dice agregar al literal C, que se refiere a infraestructura, la preservación ecosistémica, disponibilidad de agua y la sustentabilidad acuífera, cuando en realidad pareciera que se refiere a otro literal, particularmente a la letra B. Entonces, como que no entendemos bien dónde va la indicación. Hay un error, efectivamente, va a la letra B. No, ¿A la, no es a C. la letra cuál? B de boca. B de burro. Ya, la vamos a cambiar. Sí, es a la B. Solo para, entonces, siendo así la indicación, nosotros no tenemos ninguna objeción con la indicación. Votemos indicación.
indicación, o sea, relativa al literal. Ya, diputado, Por unanimidad, presidente. Miren qué bueno. ya, a ver, déjenme ver un poquito. Labra sigue no estando y ya no. Bobadilla, Mellado, Morales, Pérez, Rey, Saavedra ahora está, Torrealba, Verdesi y Sandoval. Entonces tenemos 12 votos a favor. Aprobado. ¿Ya? Usted siempre tiene que decir que está aprobada, ¿no? Aprobado. Yo le doy el resultado y usted dice que está aprobada. Ya, entonces vamos con la otra parte de la indicación. La B, La B. o sea, 19B. Agrégase un literal nuevo, L, del siguiente tenor. L, de transportes, cuya elaboración corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Es inadmisible, presidente. Me imagino que iban a decir eso. La indicación número 18 fue aprobada, ¿no? No, rechazada. Fue rechazada. Por lo tanto, el texto calza. que viene del Senado del artículo 9 se mantiene, ¿sí? Ok. Me perdí ahí. Bueno, vimos que no estaba transporte. Y, claro, y... ¿Perdón? No, transporte. Se agrega. Sí, de transportes cuya elaboración corresponderá al Ministerio de Transporte. Si gusta lo recortamos y corresponderá a nadie, pero creemos que es necesario que haya un plan de transporte. Si uno ve, está infraestructura, salud, minería, energía, seguro pecuario, pesca, ciudades, turismo y costera, y el transporte, de donde se queman los combustibles fósiles con mayor frecuencia. Entonces nos pareció que había una omisión. Creo que incluso el ministerio debiera hacerse parte de la indicación. Presidenta, sí. Primero, bueno, hacer presente también que estimamos que es inadmisible por infracción del 165.2 de la Constitución en cuanto se crean nuevas atribuciones. Y segundo, respecto al comentario de transporte, el Ministerio de Transporte tiene la obligación de realizar el plan de mitigación. En lo que señalaba el diputado por su intermedio asociado a los combustibles fósiles está asociado a la mitigación y no a la adaptación. Entonces, por eso estamos contemplados en la adaptación, perdón, en la mitigación y no en la adaptación. Disculpe, ¿cuál es la razón, el Ejecutivo, que no esté en los planes de adaptación? Señora Presidenta, por su intermedio, porque los planes de adaptación son para aquellos sectores que son más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Por eso se incorpora ciudades, biodiversidad, minería, ¿no es cierto? Entonces, para que esos planes tengan medidas de adaptación al cambio climático en esos sectores. En el caso de transporte, su mayor aporte es respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto, por eso tiene un plan de mitigación. Eso no obsta a que obviamente la infraestructura de transporte va a estar dentro del plan de ciudades o dentro del plan de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas. Esa es la razón por la cual no está dentro del plan de adaptación. Bueno, atendiendo los argumentos, a mí me parece que no tiene que ver con la admisibilidad o inadmisibilidad de esta discusión, porque no es que se le agregue nueva función al Ministerio de Transporte, sino más bien lo que se está haciendo es mencionar en esta indicación que en cualquier plan de adaptación que involucre transporte, por razones obvias, le correspondería al ministerio competente. Diputado Félix González. Sí, yo entiendo la confusión que tiene el ministerio, pero en este momento hay zonas como Horno-Pirén, Aysén, que están en un grave conflicto porque no tienen lanchas, no tienen ferry, no están aislados. O sea, hay un transporte que no es el transporte de las ciudades, que no es el transporte de Santiago, de Concepción, es el transporte marítimo que se da de Puerto Montt hacia el sur y que va a tener que adaptarse también a las nuevas situaciones, condiciones. El transporte no es solamente las micro del Transantiago. Entonces, pensamos que es una omisión
evidentemente hay otros sectores que van a tener mayores esfuerzos que realizar o esfuerzos más complejos, pero nos parece que el trasladarse va a ser algo cada vez más complejo, de cómo pueden, por ejemplo, tomar en consideración, producto de la crisis climática, que hace poco murió gente en Pakistán, precisamente transportándose en caminos inapropiados y muriendo porque quedan atrapados por el frío. Entonces, hay materias que tienen que ver con el desplazamiento de las personas y que tienen relación con nuevos desafíos de la crisis climática. Por eso nos pareció que es un ministerio que tiene que estar presente en todo el proceso. Eso, si al ministerio le parece que es una omisión, o si le parece que está todo bien, sería bueno que pudiéramos en esta conversación poder ir cambiando las perspectivas de las cosas, ¿no? Y que tengamos una perspectiva mirada también desde las regiones, desde las zonas aisladas. Sí. Solo muy breve, Presidenta, hacer el punto que lo que nosotros planteamos de la indicación es porque se le está dando una atribución nueva al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que hoy día no tiene. Por eso creemos que esto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, Presidente. No se preocupe. No, pero a ver, ¿dónde cayó? Si esta indicación fuera reformulada en términos de que solo se incorporase un plan de transporte, o sea, que involucrara transporte, pero no se señala al ministerio, diputado Saavedra. No hemos estado, yo la declaro admisible. Mi punto es que para zanjar la discusión, si nos parece razonable que efectivamente este transporte, podríamos reformular esta indicación, no atribuir, digamos, explícitamente y decir que la elaboración corresponderá al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sino simplemente decir de transporte. ¿Se entiende? Presidenta. ¿Quién me está pidiendo la palabra? ¿Diputado Torrealba? Sí, Presidenta, yo concuerdo con la visión del diputado González, y me gustaría ver si el gobierno tiene la disponibilidad de poder o patrocinar esta indicación o redactarla de distintas formas, porque es evidente que el tema del transporte, que es uno de los que genera más gases con efecto invernadero, tiene que estar incluido en toda la cadena de valor de la ley. Por lo tanto, ver si el gobierno tiene la disponibilidad de poder agregarlo, y si no, simplemente votarlo, y en ese caso yo lo votaría en contra, porque evidentemente, a pesar de que concuerdo con el fondo, evidentemente inadmisible, pero si el gobierno pudiera ayudar a resolver esto, sería una buena... Gracias, diputado. Diputado Celis. Decirle al ministro y al gobierno que esta comisión ha tenido la mejor voluntad de sesionar, de hoy día incluso sesionar en la tarde, está total despacho. Entonces se necesitan ciertos gestos respecto para avanzar en este tema, porque si vamos a estar trancados 20 minutos, media hora en una cuestión que parece bastante razonable, son 50 artículos, vamos en el 9º, 10º, entonces se va a hacer imposible terminar. Entonces yo creo que lo valioso es hacer las gestualidades del caso y en cuestiones que sean más bien de colaboración, de complementación, y no cuestiones de fondo. Entonces yo creo que le encuentro toda la razón al diputado Torrealba en ese sentido además. Gracias, presidente. Sí, yo he hecho una propuesta de que reformulemos esta indicación. Necesitamos acá la disposición. Diputado Felipe González. Sí, para sumarme a su propuesta, agregar una letra L que diga de transportes. Y creo que con eso se salva la omisión, y si en el transcurso de la discusión parlamentaria el gobierno quiere agregarle quién lo hace, de lo contrario queda queda dentro de las acciones que hay que hacer. Creo que eso es lo más importante. Sería una omisión compleja.
después de explicar. La indicación. Sí. Pero con el ajuste que hemos propuesto. Votémoslo. Ya, entonces, ¿cómo la vamos a someter? Le vamos a quitar la referencia Ya, al a ministerio. ver, entonces usted que es el único autor, está eliminando, solamente está dejando L de transportes. Punto. ¿Ah? Sí, ya. Entonces vamos a eliminar eso, porque usted es el único. Ya. Entonces, votamos la indicación 19B que agrega un literal L del siguiente tenor. L de transportes. Álvarez. En contra. Celis. González. A favor. Labra. No está. Bobadilla. Contra. Mellado. Morales. Pérez. Rey. En contra. Saavedra. A favor. Torrealba. A favor. Verdesi. Sandoval. Sandoval. 2, 4, 6, 7. 7 a favor, 4 en contra y una abstención. Aprobada entonces la indicación con esa modificación. Sí. Ya. A ver, indicación 19C. Un poco de orden, Sí, por favor. Usted siempre tenga esto, porque si no, no se le escucha la voz. Ah, perfecto. Indicación 19C del diputado González para reemplazar en el artículo 9, inciso quinto, la palabra 30 por 60. Ese 11 de ahí nada que ver, ¿no? Ya. Sí, votamos por. Ahora, a favor unánime. ¿Ya? ¿Votación? Es que ya votamos la votamos por unanimidad. No entiendo. Unánime, presidenta. Sí, pues habría que darle ¿Unánime? La- No, están de acuerdo. La seis y la de ella lo votamos en la Eso práctica. estábamos diciendo que es compatible, así que por unanimidad. ¿Ya? C y D por unanimidad, o sea, 12 votos a favor. Ya, entonces vamos, Pérez. Todos votan a favor, salvo el diputado Bobadilla. Ya. Espéreme un segundo. Se abstiene. Y todos los demás a favor. Por consiguiente, 11 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Ya. 11-0-1. La letra E, también del diputado González, o sea, 19E, para agregar en el número 9, inciso final, a continuación de la palabra ministro, la expresión de medio ambiente y. ¿Cómo fue esta? Unánime. La misma explicación anterior, solo que ahora son los planes de adaptación. Ah, la que llamamos Sí, ¿cómo votamos la anterior? Y con la agregación del. del. Ah, sí. Ya, entonces eso fue unánime. Sí, espérese, del. Ya, esta entonces la E. ¿También es unánime? Sí, ¿Sin ninguna abstención? ¿Quién es el autor? González. Unánime, Ya, unánime. entonces, C, D, E Vamos. y E. 11 a favor, 0 en contra y una abstención. ¿Mm? Ya. Indicación, bueno, todo el resto está aprobado del artículo. La 20, sí, la 20 también es al 9. De los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdesi para eliminar en el inciso final del artículo 9 la frase cuando corresponda. Presidenta. Diputado, ¿quién me
pidió la palabra. Yo sí sugeriría que también que votaran por unanimidad. Ya votamos que esto lo íbamos a hacer por 5 años las revisiones. Siempre va a corresponder, ¿cierto? Entonces, O sea, votan a favor la indicación. Sí, por unanimidad. Y no sé si ¿Por el unanimidad? diputado Bobadilla se quiere abstener. Lo voy a avanzar, así que... Ya. Está a saber, así que... Ya, 12 votos a favor, entonces 12 votos a favor. Sí. Ya, pasamos al artículo 10. Indicación 21. Esta la tenemos bien concatenada, ¿verdad? No está después. Ya. Indicación 21. De los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdesi para modificar el artículo 10 de la siguiente manera. A. Agrégase en el literal a continuación de la palabra proyectos, la frase normas y actos administrativos. Gracias, Presidenta. Lo que nos sucede con la forma en que está planteada esta indicación, cuando se refiere a actos administrativos, recuerden que aquí estamos hablando del reporte que se le tiene que hacer al Congreso, ¿no es cierto?, de la acción de cambio climático. Los actos administrativos, de acuerdo al derecho administrativo, es cualquier acto que contenga algún tipo de comunicación o decisión. Es decir, tendríamos que reportar memos, tendríamos que reportar oficios internos, instrucciones generales, cuestiones que no tienen que ver con la acción climática. Y en consecuencia, el problema que tiene la redacción del literal A de esta indicación, ¿cierto?, es que lo que hace es generar un reporte que no va a tener ningún efecto respecto a la acción de cambio climático. Eso es lo que a nosotros nos complica desde el punto de vista de cómo está presentado. Y si me permite, para adelantarme un poco, respecto del punto de la letra B, que es lo que viene después, ¿cierto? La gestión del cambio climático ya fue definida y aprobada por unanimidad también en el artículo 3 de las definiciones de la ley. Y aquí estamos agregando una definición distinta, cuando esto ya fue definido anteriormente en el artículo 3. Votemos entonces el literal, no, el A y B separado. El B entiendo que se habría rechazado. Así que. ¿El A también? No, es la A. No, entonces van a votarlo separado. Sí, separado. La 21A. ¿Listo? Si es que lo otro día que se nos ocurre para poder solucionar lo que les planteamos respecto a la burocracia del literal A, incorporar actos administrativos de carácter general. Porque si no queda extremadamente abierto y nos genera el conflicto que les estábamos señalando. O sea, un memo interno entre una división u otra división de cualquier ministerio va a tener que ser reportado. Es del todo Y es más razonable. burocracia al final. Yo soy parte de esta indicación. Ya, entonces hay que presentar una nueva indicación, porque aquí no está Girardi, no está Labra. Una indicación que diga lo mismo y con general, y la ponemos como otra indicación. Porque esta hay que votarla y rechazarla, porque no se puede retirar. Pero rechacemos esa y la otra se cae también, porque esta es contradictoria la B con lo que habíamos Y van a aprobado presentar una Exacto. ahí, que todos están de acuerdo que la van a Sí. presentar y la votan de ahí. Ya. Entonces van a votar 21A y 21B. ¿La van a rechazar por unanimidad? ¿Todos? Rey, ya, todos. Ya. Se cae. Entonces, espérenme un segundo, voy a poner a Bobadilla acá. Y ahora agregamos. Ya, Labra no está, todos los demás en contra. Ya, 0, 12, 0, rechazar. Entonces, la 21A y 21B. ¿Ah? ¿Dónde? Pero esa es la 22. Eso es lo que te estaba preguntando. Bueno, pero a ver, eso es lo que te pregunté antes. Ya. La 21 también tiene literales C y D, que es en la página 24. Que hubo que hacerlo así, el comparado, porque las indicaciones se presentaron de una forma distinta, digamos.
Ya, a ver. Entonces, hay una nueva indicación. Ya vamos a ponerle, no sé, indicación D, creo que era, o C. D. D. Ya. Indicación de... ¿Quién? ¿Quién? Bueno, mientras tanto no está, ya. Indicación del diputado Celis para agregar en el literal... No quiero agregar ahí. Ya, a continuación de la frase normas y actos administrativos... De No, carácter general. claro, normas y caracteres administrativos de carácter general. Celis y Sandoval, ¿verdad? Sandoval, no pongan. Ya, entonces, artículo 10, indicación de... ¿Esta indicación la aprueban por unanimidad? Ya. 1200. Aprobado. Tenemos que verificar este reemplazo. Y tienen que autorizarlo, así que ya. ¿Habrá otra copia para el diputado Moraga? Ya. No hay. Después viene... Como no es de esta comisión. Después viene a ver, voy a preguntar por el... Eso, hay que corroborar reemplazo, porque a mí no me ha llegado, usted no lo trajo por escrito. Ya. Después tenemos de esta misma 21 del diputado González, un literal C y D que está más abajo, que está después de la 22, pero por una cuestión... Reemplazar en el inciso final. ¿Qué hacemos acá? ¿Votamos primero esa o vamos por la 22 primero? ¿Terminemos, González? Ya, entonces la 21C y 21D, que está en la página 24, los dos últimos. Sería eso y eso. Para reemplazar en el inciso final la frase en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo en relación con las razones del no cumplimiento con la ley de cambio climático. Y D, agrégase una oración final en el último inciso del siguiente tenor. Con todo, el incumplimiento de las metas a que se refiere la presente ley, incluidas las metas intermedias, tanto de adaptación como de mitigación, será considerado como haber dejado sin ejecución esta ley para efectos de lo preceptuado en el artículo 52, número 2, letra B de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de los demás efectos legales. Espera, déjame, voy a llamar a la Silvia. Gracias, Presidenta. De la letra C en particular nosotros no tenemos un inconveniente. Del literal D, aquí esto fue súper discutido en el Senado, fue una larga discusión. Y el problema que tiene esta indicación, a lo mejor esto es un poquito más técnico y les pido excusa, pero lo que hace esto tiene dos problemas al punto de vista del derecho. Uno es que genera una situación de responsabilidad objetiva, que es una cuestión que en el derecho chileno no es la regla general, y hay muy pocos casos de responsabilidad objetiva y generalmente atienden a situaciones que están expresamente establecidas con anterioridad a la ley. Y lo segundo es que establece una presunción de derecho. Y las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. En consecuencia, aquí se está sancionando por el solo Ministerio de la Ley una situación que pudiera habilitar, por ejemplo, una situación excepcional, como podría ser un tsunami, un terremoto o alguna situación que impida algún cumplimiento en algún tiempo establecido por alguna situación extraordinaria. Una crisis económica, el COVID que estamos viviendo, eso implicaría que no se pudiera, digamos, servir de mecanismo de prueba para poder desvirtuar una eventual responsabilidad. Y eso, desde el punto de vista del derecho, la verdad, es bastante grave, porque lo que hace es alterar el sistema jurídico que tenemos en Chile respecto a la responsabilidad y las presunciones que están establecidas en la ley y en la Constitución en general. Y por otro lado,
recordar que por eso se estableció en la discusión de esta ley que el Contralor, la Contraloría General de la República podía sancionar al jefe superior del servicio directamente responsable cuando no se cumplieran con las materias de la ley. De ahí lo grave que tiene desde el punto de vista del derecho esta indicación, particularmente, insisto, la del literal D. Mellado, Morales, Pérez, Rey. En contra. Saavedra. Torrealba. En contra. Verdesi. Sandoval. Ya, 2 a favor, 2, 4, 6 en contra, 2, 4 abstenciones. Rechazado. Rechazado. Digamos. Espérate. Rechazado. 2, 6, 4. Aprobado. 12, 0, 0. Ahora vamos a la indicación 22, ¿ya? Que está arribita de la que estábamos votando. De los diputados Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdesi para reemplazar en el artículo 10, inciso cuarto, el inciso cuarto por el siguiente. Previo a su informe a la convención, el ministro de Medio Ambiente dará cuenta pública ante el Congreso Pleno sobre dicho reporte. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado citarán a una sesión especial para dicho efecto. ¿Qué es esto? Presidenta, solo contarles que cuando se tramitó esta indicación, porque también esto se conversó en el Senado, la recomendación de la Secretaría en el Senado fue que la situación del Congreso Pleno es muy difícil de realizar en los hechos y se podría terminar siendo una norma que no va a tener aplicabilidad en la realidad, por lo que implican las coordinaciones de ambas cámaras. Lo segundo es que, de acuerdo a la Constitución, los congresos plenos en general, o no en general, los congresos plenos se citan en situaciones asociadas con el presidente de la República de manera exclusiva, y están establecidos los congresos plenos en la Constitución, según entiendo. Si estoy cometiendo algún error jurídico, entiendo que no habría otra situación especial para el Congreso pleno. De ahí a nosotros que nos parece un poco complejo, y de ahí por eso que la misma ley establece que se cite por separado en el Senado y en la Cámara para poder dar cuenta de lo mismo, pero por separado en cada una de las dos cámaras. Sí, yo quisiera argumentar muy brevemente que esta indicación tenía el sentido de elevar de alguna manera la relevancia política que tiene, dada la urgencia de este tema de la crisis climática, de exponer ante el Congreso Pleno el reporte y darle en definitiva este carácter de relevancia. Entendemos los temas de coordinación, pero esos son temas de implementación y que no debieran ser como considerados en la redacción de esta indicación, sino más bien el sentido que tiene justamente fortalecer el carácter de dicho reporte. Entonces nos parecía que, dada la importancia del tema y en una situación, en un contexto extraordinario, podría darse esta emisión ante el Congreso Pleno. Pero esto, cuando el Congreso Pleno funciona de acuerdo a las normas de la Constitución. Entonces esto no procedería porque está reformando la Constitución y estamos en una ley, y en una misma ley no se puede establecer normas de reforma constitucional. ¿Y quiere una situación extraordinaria? No, es que el Congreso Pleno funciona con una normativa constitucional. ¿Podrían retirar la indicación y resolver los problemas? Que la retiren. Claro, con una reforma aparte. Viene con cuenta al ministro, al Senado y con cuenta a la Cámara. A la Cámara. Así viene la ley. Pero por separado. Claro. ¿Cómo está acá? ¿Qué cosa?
Ya, no nos compliquemos en este tema. Ya, hay que rechazarla sin someterla, o sea, es inadmisible en realidad. Es que lo que pasa es que Presidenta, dejemos lo que está en el Senado y... Sí, claro. es inadmisible. Estoy asumiendo lo que viene del Senado. Eso. Es inadmisible. Consignemos lo que plantea la Secretaría, que es inadmisible porque es una reforma constitucional que es inadmisible en un mismo Por eso proyecto. estoy considerando lo que viene del Senado. Por eso, pero hacemos con esta. La rechazamos por inadmisible. O sea, se declara inadmisible, no se rechaza, ya. Inadmisible. ¿Ah? Espérate, no sé. Ya. Después pasaríamos al artículo 11. Sí, pues esa perdió, 2, 6, 4. No, la C se aprobó por unanimidad, 12 votos, y la D se rechazó por 2, 6 y 4 abstenciones. Presidenta, vamos a llegar 2 horas. Solicitaría que abriésemos la puerta de atrás para darle ventilación a la sala porque habrá munición. Sí, no, que tengo que pedir permiso. Sí, claro. Sí, es increíble, esa es una puerta de escape y no hay dónde. Está con llave y si no cae al vacío. Pero vamos no hay ventilación. Lo otro, las dos puertas, las dos alas. No, sí, con eso hay una corriente de aire. Hay todo con cobre. Sí, es real, ahora está circulando ahí. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 8. Ya vamos a la 23. Ya, indicación 23 de los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdesi para agregar en el inciso primero del artículo 11, a continuación de la expresión y con los planes comunales de mitigación y adaptación, la siguiente oración, así como con los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. ¿Está? Entonces, por unanimidad. ¿Quién? Diputado Verdes. Ya, espéreme un segundito, ¿ya? Bobadilla. Ya. No, si ellos se parean, es pareado para esta cuestión y Verdesi. Ya, entonces, la indicación 23 se acepta por unanimidad. Déjeme ver un segundo. Serían 10 votos. 10 votos a favor, entonces aprobada, ¿ya? Todavía no pasa nada con su reemplazo, por si acaso, ¿eh? Ya. La indicación 24 de los diputados Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdesi para reemplazar en el artículo 11 el inciso final por el siguiente. Los planes de acción regional de cambio climático serán aprobados por resolución del gobernador regional respectivo, previo informe del delegado presidencial en un plazo máximo de 45 días contado desde la comunicación de este último. Un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de los planes de acción regional de cambio climático, debiendo considerar a lo menos una etapa de participación ciudadana de 30 días hábiles y la opinión del Consejo Consultivo Regional
del Ministerio de Medio Ambiente. La otra también es esa misma. Ya, la 25, indicación del diputado González para reemplazar el inciso final del artículo 11 por el siguiente. Los planes de acción regional de cambio climático serán aprobados por resolución del gobernador regional respectivo, previo acuerdo favorable del Consejo Regional, en un plazo máximo de 45 días contados de la comunicación de este último. Un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de los planes de acción regional de cambio climático, debiendo considerar a lo menos una etapa de participación ciudadana de 60 días hábiles y la opinión del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente. La diferencia entre ambas es que es el plazo. Diputado Félix González. Lo que consideramos como equipo es que quitar de la ecuación al delegado presidencial, que probablemente va a desaparecer, e incorporar al Consejo Regional. Y el cambio de 30 a 60 días, que es algo que hemos ido haciendo. Es eso, lo del Ministerio de Medio Ambiente queda tal cual. Yo ahí le propongo, Presidenta, que podamos votar quizás primero la indicación del diputado González, que establece una regulación que, claro, yo creo que van en el mismo espíritu, ¿no? De buscar democratizar y descentralizar el proceso, pero que efectivamente ampliando el plazo de participación ciudadana e incorporando al Consejo Regional, creo que cumple de mejor medida con el mismo objetivo que teníamos nosotros con la indicación. Entonces propondría votar primero la de él y se cae la nuestra. Ya, ministro, y ahí sometemos a votación según lo que ha dicho la diputada Pérez. Sí, muy breve. Nosotros igual estimamos que ambas indicaciones son de iniciativa exclusiva porque están creando nuevas atribuciones que hoy día no existen. Eso es como lo primero. Nosotros estamos de acuerdo con la participación ciudadana. Le hemos dicho que la participación del delegado es clave porque permite asegurar las lógicas de la NDC, por ejemplo, estrategia climática a largo plazo también. Y en consecuencia, a nosotros creemos que, y esto no tiene que ver con nosotros, sino que con los futuros gobiernos, que eso va a permitir que la política pública, que nace del Ministerio del Medio Ambiente con los demás ministerios y el presidente de la República, pueda tener el correlato con los gobiernos regionales, lo que no significa bajo ningún punto de vista sacar de la ecuación a los gobiernos regionales, todo lo contrario, estamos de acuerdo absolutamente que estén, pero la participación del delegado, insisto, el gobierno que sea, es clave porque permite de esa manera asegurar la participación, el cumplimiento de la política pública que también se hace desde el nivel nacional. Para que quede muy claro, la indicación 25 no le entrega atribuciones al gobierno, ni al delegado presidencial, ni a un ministerio. Lo que aparece del ministerio es tal cual viene del Senado. Desde el punto seguido dice un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente, eso queda tal cual, solo cambiando los días de participación ciudadana. Y agregar al gobernador regional, que no se agrega porque sí se agrega, al gobernador regional o al CORE, de acuerdo a la doctrina Landeros, sí podemos establecer cualquier modificación, incluso presupuestaria para los municipios, porque son entes autónomos. Y el caso de los gobiernos regionales son desde este año, cuando asumieron los gobernadores regionales, son entes totalmente autónomos y no dependen del gobierno central. Por lo tanto, no le estamos dando atribuciones al gobierno. Sometemos entonces a votación la indicación 25. La 25. Diputado Álvarez. Quedó al final, secretaria. Ricardo Celis. Félix González. A favor. Labra no está. Bobadilla. Contra. Mellado. Morales. Pérez. Rey. Abstención. Saavedra. Torrealba. Contra. Verdesi. Sandoval. 2, 4, 6, 2, 4. Yo me voy a abstener. Se abstiene. 2, 4, 6, 2, 4, 2. Ya. 6 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Rechazada. Ya.
Ahora votan la indicación 24. Diputado Álvarez. Rechazo. Celis. González. A favor. Labra no está. Bobadilla. Mellado. Morales. Pérez. Rey. En contra. Saavedra. Torrealba. En contra. Verdesi. Sandoval. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 0. Entonces, 6 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Rechazado. 6, 0, 6, 6, 0. Claro, el resto del artículo se entiende aprobado. Ya se cerró la otra. Ahí llegó el... Ya, a ver, tienen que autorizar este reemplazo. Por medio del presente informó, bueno, el reemplazo de la diputada, del diputado Moraga por el diputado Labra para la sesión de hoy. Dice que es en forma permanente. ¿Ah? Esto es por hoy, es que aquí dice en forma permanente, es por hoy. Y en la tarde. Por ambas sesiones. Por sesiones de miércoles, ya. Ya, la aceptan para ahora y para la tarde. ¿Ah? Necesita unanimidad para aceptar ahora el... Tratándose del compañero que inventa un carro, tú le vas a dar una... Ya. Entonces, Rubén Moraga. Es solo por hoy día, porque si no tendría que hacerlo en la sala. Ya. Vamos a la 22:30. Espérame un segundo. Artículo 12, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Ya, ¿qué? Dime. Espérate. La 26 tiene la A Y la B. De abajo. y la B. Ya. Eso es la única. Ya. Ya, entonces acá hay una indicación 26, compuesta del A. A ver, indicación de los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Sandoval, Saavedra y Verdesi para modificar el artículo 12 en el siguiente sentido. A. Eliminar en su inciso primero la frase sustantiva yuxtapuesta de acuerdo a sus capacidades. Y abajo, al final, dice B, ¿verdad? Agregas el siguiente inciso final nuevo. El no sé si la quieren leer juntas o no. El no cumplimiento de lo dispuesto en este inciso por parte de los respectivos alcaldes en el plazo de 3 años contados desde la publicación de esta ley se sancionará con multa correspondiente a una remuneración mensual del respectivo alcalde. Esto no es de iniciativa. ¿Qué? Esto no es de iniciativa. No. Es que era para no armar. No tengo la, pero hay que hablar por separado. Como ustedes quieran, porque es esta y es de esta. forma. Ah, ya, la veo. Sí, no la había visto. Sí, muy cortito. Lo único que nos complica a nosotros de la eliminación de acuerdo a sus capacidades, que hace un rato conversábamos de las realidades regionales y comunales, y efectivamente hay comunas que los accesos a los recursos públicos no son tan simples. Y eso podría ir en contra incluso de la justicia climática de comunas que no tienen el mayor acceso desde el punto de vista presupuestario, y que además de eso podrían, por razones presupuestarias justamente de capacidades técnicas, no poder hacer el trabajo que se les está enmendando y podría agarrar sanciones. Por eso nosotros incorporamos el acuerdo a sus capacidades. ¿Sí? La A y la B, ya.
Diputado Álvarez, Me abstengo. Celis, González, A favor. Moraga, A favor. Bobadilla, Mellado, Morales, Pérez, Rey, Abstención. abstención, entiendo. Saavedra, Torrealba, En contra. Verdesi, Sandoval. 2, 4, 6, 7 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Aprobada la indicación. Vamos a la indicación 27. Ya, la 27 también tiene ahí, ve, claro. 27, esta era la 26. Indicación del diputado González para modificar el artículo 12 en el siguiente sentido. A. En el literal B, reemplácese el punto y coma por una coma y agrégase la siguiente frase, con especial énfasis en los dineros propios del presupuesto municipal, incluyendo educación y salud, así como sus proyectos a presentar. B. En el literal C, a continuación de la palabra responsabilidades, reemplázase la coma por un punto seguido y agrégase la siguiente frase. Dichas medidas deberán ser siempre consideradas en el plan de mejoramiento de la gestión municipal y en el plan de infraestructura, movilidad y espacio público cuando corresponda, los que deberán ser modificados en coherencia con la realidad climática de la comuna. Respecto del literal A, presidente, no entendemos muy bien el sentido. Pareciera ser que lo que hace es acotar las actividades que se van a financiar. Parece que le coloca una restricción, como está redactada por lo menos, así que no lo entendemos bien. Y respecto al punto 2, el plan de mejoramiento y gestión municipal depende de la subdere. Y en consecuencia ahí también habría un tema de admisibilidad, creemos nosotros, por cuanto eso afecta a la gestión del presupuesto público. Diputado Felipe González, ¿quiere decir algo en su indicación? Sobre la letra A, no es una lista cerrada, dice con especial énfasis, por lo tanto no lo restringe, no es restrictivo. Y en lo segundo, bueno, si el plan de mejoramiento de la gestión municipal es solo atribución del Ejecutivo, entonces efectivamente sería inadmisible. Entonces, a esa perspectiva tendríamos que votar La letra A. por separado los literales. ¿Y la B? La segunda, efectivamente. La B que la retiro. De la subdere Ya. y esa Entonces es la declaran al tiro inadmisible. Ya, y votan la A. Diputado Álvarez, En contra. Celis, A favor. González, A favor. Moraga, Bobadilla, Mellado, Morales, Pérez, Rey, Contra. Saavedra, Mira, mi votación me voy a abstener porque entiendo lo que le pasa a los municipios, sobre todo con los recursos que tienen educación y salud. Salud está desfinanciado, educación también, la que tienen los municipios. Y por otra parte, hay un grupo de municipios, bastante ya, que en materia de educación pasaron a tener, salió de los municipios y está en los, es que había dicho. ¿cómo se llaman estas? Los servicios locales de educación. Entonces, hay una situación que ahí a mí me hace ruido, creo que no va a cumplir, por lo tanto, el sentido que se quiere
se persigue con la indicación. Me abstengo. Se abstiene. Torrealba, En contra. Verdesi, Sandoval, 2, 4, 6, 2, 4, 6. 6 a favor, 6 en contra y una abstención. Rechazado. El resto del artículo 2 está bien. Ya. Indicación 28. Aquí tengo una duda con estas indicaciones. Si ustedes se fijan, hay uno que es una I latina, 2 I latina y 3 I latina. Daría la impresión que la 2 I latina estaría en subsidio, ¿verdad? Si se rechaza la anterior. Diputado Celi, por ejemplo. Ya. Ya. Entonces, indicación de los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdesi para modificar el artículo 13 en el siguiente sentido. Y latina 1. Reemplázase el inciso primero por el siguiente. Los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. El Ministerio de Medio Ambiente estará encargado de la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencias, Tecnología, Comercio, Conocimiento e Innovación y los COREC respectivos. Estos instrumentos tienen por objeto contribuir con la gestión hídrica, identificando las brechas hídricas de agua superficial y subterránea, estableciendo el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticando el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones. De toma de decisiones respecto al recurso hídrico y proponiendo un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico con el fin de resguardar la seguridad hídrica. Entonces, si esta se rechaza, se votarían las dos siguientes. Si esta se aprueba, las otras no se votan. Primero el I, digamos, el primero. A modo de ser reiterativo, Presenta. el responsable de los recursos hídricos en el país es el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Aguas, por eso se establece de esa manera en el proyecto. Gracias, diputado. No voy a repetirlo, pero estimamos que inadmisible. ¿Sí? A nuestro juicio estimamos que esto es inadmisible porque se nos está dando atribución al Ministerio del Medio Ambiente que no tiene. En nuestro país el responsable del recurso hídrico es el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Agua y es por eso que se establece de esa manera en la ley marco que viene del Senado. Sin perjuicio al anterior y a modo de continuar la discusión respecto al punto 2 o 2i, nosotros no tenemos inconveniente. Respecto al punto 3i sucede lo mismo, también se entrega competencia, en este caso al Ministerio de Ciencia, que hoy día no tiene. Votan el I1. Espérese aquí, Macaya, Bobadilla y Moraga. Álvarez. En contra. Celis. González. A favor. Labra. Perdón, Moraga. A favor. Bobadilla. Mellado. Morales. Pérez. Rey. En contra. Saavedra. Torrealba.
En contra. Verdesi, A favor. Sandoval. 0. Aprobado. O sea, perdón, 7 votos a favor, 6 en contra. Aprobado. Vamos Entonces la 2 y la 3 no se votan por ser, o sea, se aprobó 7-6. No se, No se votan no por se vota porque incoherencia. van en subsidio de... Tenemos la ID, Y la otra está, tenemos la ID, después la B, la B. La, ¿ah? Pero falta acá esta, pues. Esta es la última. después la B, y ahí está. ¿Y la B de dónde es? De la misma. Sí, ya. Sí. Ahí empieza a cambiar su voz. Espérese. Indicación 28. Ya. Entonces, el 4, reemplazas el inciso segundo por el siguiente. Cada cuenca del país deberá contar con un plan estratégico de recursos hídricos, el cual será público y deberá revisarse cada 5 años y actualizarse cada 10 y considerar a lo menos los siguientes aspectos. Sí, no, solo muy breve, para hacer presente un punto, ya entiendo que se votó, pero me interesa hacerlo presente, recordar que se aprobó el nuevo Código de Agua, y esta indicación que se aprobó recién también iría en contra de lo que se aprobó en el nuevo Código de Agua por ambas cámaras. Y respecto de esta indicación en particular, nosotros no tenemos mayor inconveniente. ¿La aprueba por unanimidad entonces? Celi, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra. ¿Quién debe financiar este plan estratégico? Porque esto no significa que nadie lo va a financiar. A uno nos vamos a preguntar, ¿quién debiera financiar? La elaboración del plan, perdón, presidente, la elaboración del plan estratégico no requiere un financiamiento. Cuando se haga el plan estratégico, se buscará el financiamiento correspondiente. Claro. Alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que financiar. Esto no se hace ni se financia por arte de magia. Bueno. Entonces, yo creo que allí nosotros nos estamos metiendo más bien en una cuestión presupuestaria de financiamiento. ¿Cómo que no? A ver, porque, Presidenta, por su intermedio, al diputado Saavedra que me diga cómo se financia esto. ¿Quién lo elabora? Es que no estamos discutiendo el financiamiento, estamos discutiendo una forma de evaluación que tendría que asumir, en este caso, a quien corresponde, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que incluirlo después dentro de sus tareas permanentes y ahí tendrá que venir al Congreso de la Nación. Exacto. Si eso estamos viendo. No, porque está en ¿Qué estamos viendo? Y además en una situación de crisis, y esto no lo estaríamos discutiendo si no estamos en las condiciones que estamos. O sea, hay el cambio, los efectos del cambio climático, Sergio Bobadilla, por su intermedio, Presidenta, se hacen sentir en todo el país. Y tú tienes que resguardar, por lo tanto, lo poco que te queda y con evaluaciones más cercanas, más próximas. Por eso es que incorpora que se revise cada 5 años y cada 10 se actualice. Y lo único que está incorporando es en la revisión cada 5 el estado de la... Sí, bueno, pero yo quiero insistir en lo siguiente, si aquí no estamos en desacuerdo en lo que se está planteando. El tema es que nosotros no tenemos las atribuciones como diputados para asignarle funciones que impliquen gasto. Esa es una función del Ejecutivo. Y yo reitero, lamentablemente en este periodo se ha transformado en una costumbre que excedamos nuestras atribuciones y tomamos decisiones y votaciones que implican gasto. Y nosotros no tenemos esa facultad. Ese es mi tema, Gastón. No es que esto no se considere. Por su intermedio, Presidenta, al diputado, no, senador electo Gastón Saavedra. Por lo demás, con buena votación. En votación, entonces.
Álvarez, En contra. Celis, González, Moraga, A favor. Bobadilla, Mellado, Morales, Pérez, Rey, En contra. Saavedra, Torrealba. A ver, lo vamos a esperar. Verdesi, A favor. el diputado Torrealba no está. Sandoval, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 7 a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Sí, no se puede seguir. No, ya no prorrogaron. Sí. No iba a haber unanimidad, parece. Bueno, les comunico que en la tarde no van a contar con mi presidencia. Ya, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.